Yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. La frase es de Osvaldo Soriano, la dice Ignacio Fuentes, delegado municipal de Colonia Vela. En la novela No habrá más pena ni olvido. Años después, Leonardo Fabio pondrá esa misma frase en boca del boxeador José María Gatica en su película Gatica el Mono. Lo genial de la frase es que puede gozarla con iguales motivos tanto alguien peronista, como Leonardo Fabio, como alguien antiperonista. Sacar al peronismo de la órbita de la política es llevarlo a un plano espiritual, místico, identitario. O sea, lo saca del plano de la razón. Y eso puede generar adhesiones y rechazos. Lo que ocurre es que la identidad que construye el peronismo es una identidad política, con una mística política y una espiritualidad política. Porque la política no es necesariamente algo racional. El peronismo tiene una idea inclusiva de la política. Es una identidad política que rebalsa la idea profesional de la política. ¿Acaso el no meterse en política de Fuentes tenga que ver con eso? Con descartar al establishment político. Sin embargo, la realidad es bien distinta. En el peronismo todo el mundo hace política. Todo el mundo habla de política y al mismo tiempo todo el mundo está disciplinado por esa idea política. El peronismo es capaz de darte al mismo tiempo a los dirigentes más miserables y a los amigues más leales, entrañables y talentosos. El peronismo encarna la paradoja de ser al mismo tiempo sistema y antisistema. Es por eso que conviven en él la idea inclusiva de la política con una casta de políticos profesionales peronistas. Pero tampoco es cuestión de achacarle al peronismo algo que está presente en todas las estructuras políticas, ¿no? Los profesionales de la política están por todos lados. Lo que tiene el peronismo es alma, algo tan intangible y necesario como un alma. El peronismo supo tener lucha armada, pero lo que siempre tuvo y tiene es lucha almada. Es un alma política. Claro que para tener un alma hay que tener un cuerpo. Un cuerpo que haga posible que viva esa alma. Y un alma saludable ayuda a tener un cuerpo saludable. Debe ser por eso que el cuerpo peronista goza de tan buena salud. De los 6 integrantes de las 3 fórmulas presidenciales que aparecen encabezando las encuestas, hay una sola mujer, Cristina Fernández de Kirchner. Pero también de los 6 integrantes, 5 son peronistas. El único candidato no peronista es Mauricio Macri. Al menos hasta el momento, ¿no? Siempre se puede salir del closet. O sea, no solo no se cumple el cupo femenino, sino que tampoco se cumple el cupo gorila. Cuando un gobierno no peronista se siente amenazado por el peronismo, el reflejo indica que hay que convocar a un peronista. En ese caso, el amigo peronista pasa a ser algo así como el amigo judío de quien teme ser catalogado como antisemita. Si el peronismo es solución y problema, ¿es posible entonces restringir la lógica política a una cuestión de peronismo sí o peronismo no? Si el peronismo está en todas partes, ¿cómo diferenciar a unes de otros? No es el peronismo. Un poco sí, porque nada es más real que los sentimientos. Lo espiritual es lo que está en juego, los lazos primarios, los afectos. En octubre hay elecciones y la espiritualidad política que propone el peronismo como rasgo distintivo en la política argentina puede ser clave para saber dónde deberíamos estar parados. Se trata de hacer una ecuación entre dónde están los dirigentes más miserables y dónde están les amigues más querides. Y seguir así lo que dicta el corazón. No se trata de meterse con el peronismo, sino de meterse con el alma. Es la política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Es la política estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Hola y bienvenidos a todos. Esto es La Política.
¿Cómo dice que le va a Marchetti? ¿Cómo anda, Rosy Gallo? ¿Cómo lo trató la semana? Una semana en la que pasaron cosas. Una semana, sí, siempre pasan cosas, digámoslo, ¿no? Están pasando cosas seguido, pero esta fue una semana donde hubo un fenómeno climático atípico en Argentina. El eclipse. No, el tremendo frío. Bueno, usted igual es bastante la banda del invierno. Yo soy la banda del invierno, no pero me gente. parece que nos fuimos un poquito al carajo, ¿no? Porque las temperaturas bajaron a un dígito, ¿no? Y parece que se vino con todo el invierno. Sí, la frase "hay que pasar el invierno" ahora tiene una connotación más allá de lo político, una connotación práctica. Sí, y hubo una noticia muy triste porque murió por hipotermia un hombre de 52 años. Hipotermia, o sea, de frío. Murió de frío un hombre de 52 años en la calle Perú, entre Belgrano y Venezuela, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso es bastante cerquita de la Casa Rosada, ¿verdad? Sí, 4 o 5 cuadras. Sí, hay una cosa pasitos así. nomás. Sí, Es una pena que al gobierno no se le haya ocurrido llevar a cabo una medida como la que tomó el Club Atlético River Plate del otro lado de la ciudad, que abrió sus puertas para albergar a personas en situación de calle. O sea, que la medida abrió un debate político que contagió a los clubes, a otros clubes, a hacer lo mismo, recibir donaciones para la gente que lo está necesitando. Hasta hubo una campaña para que pase lo mismo en las iglesias. ¿Es la misma campaña de Iglesia y Estado, asuntos separados? No. Parece la misma, pero es distinta y te diría que hasta parecen dos iglesias distintas. Claro, ¿no? igual que la campaña Macri y Estado, asuntos separados. Exactamente. Vos sabés que el gobierno porteño, a través del vicejefe Diego Santilli, dijo que la gente duerme en la calle porque no quiere dormir en los paradores, o sea, Sí. quiere dormir en la calle. Parece que las 20.000 personas que viven en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, además de soportar las bajas temperaturas, van a tener que seguir soportando el frío estatal. Recordemos que las personas no mueren de frío, las personas mueren de estado ausente. Esta es una semana de salidas, en general, hubo mucha gente que se fue. Sí, exacto. Se fue Héctor Ricardo García, el creador de Crónica y Crónica TV, el tipo que inventó una forma popular de informar y de hacer periodismo. Un talentoso, un distinto, un irrepetible. Descanse en paz, maestro, y gracias por la magia. Otra que se fue, pero del FMI, fue Christine Lagarde, que dejó el organismo al que le debemos millones de dólares. Y supongo que también se habrá ido Scaloni, ¿no? De la selección después del 2-0 con Brasil. Scaloni parecería continuar su contrato por lo menos hasta fin de año dirigiendo a la selección argentina, pese a que no le fue del todo bien en su debut como técnico. Hay que decir que tampoco le fue peor que a Sampaoli, a Martino, a Bausa, ¿no? Es probable que la vara no esté demasiado alta para ese puesto, pero digamos que bien no le fue. Y por último, otro que se fue Diego Berardi, titular de la Unión Cívica Radical de Río Negro, que anunció que va a renunciar a su cargo tras el acuerdo del gobierno con Pichetto, porque Pichetto quiso bajar las listas de los candidatos radicales en Río Negro, así que se fue Berardi, se fue. Y hablando de falta de acuerdo, el otro acuerdo que está en suspenso es el que anunció el gobierno con la Unión Europea. ¿Cómo que en suspenso? Si el canciller Fori lo anunció con lágrimas en los ojos, estaba emocionado el tipo, pobre canciller. A ver, que me quedan algunas dudas, a ver si me podés responder, ¿no? ¿Vos qué pensás? Las lágrimas de Fori, ¿eran de alegría, de emoción, de llanto? La verdad ¿Qué que eran? no sabemos, tampoco sabemos con certeza cómo se llevará a cabo este acuerdo, pero el gobierno, ya en campaña, salió a decir que aunque ese acuerdo no esté concretado, están buscando otro acuerdo que sería con Brasil o con Estados Unidos. A ver, Brasil o Estados Unidos, eso sería la grieta entre Trump y Bolsonaro. No sé si grieta Ah, es la palabra, no, puede ser. pero ponele. Mientras tanto, el gobierno de Francia dijo que no está preparado para firmar el acuerdo con el Mercosur, por lo que no sabemos si hay acuerdo, porque no todos están de acuerdo. En lo que sí parece haber llegado a un acuerdo el gobierno, y ahí sí hay acuerdo, es en aplicar la doctrina Chocobar, o sea, El gatillo fácil. gatillo fácil, exactamente. Matías Alderete, 14 años, fue asesinado por la espalda por la policía bonaerense el pasado 27 de junio en La Tablada, y el caso terminó de sellar una seguidilla de casos de violencia policial e institucional.
Vos sabés, Pablo, que en el último mes, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, hubo al menos 5 casos. Desde el asesinato en Bursaco del médico Ricardo Raúl Tacera hasta la muerte de la joven de 17 años, Silvina Maldonado, en Santiago del Estero, o el cuádruple crimen de San Miguel del Monte. Si el aumento de casos de muerte en manos de la policía generó un repudio social que este miércoles llegó al Congreso de la Nación. Euge, la Comisión de Derechos Humanos se reunió en el Congreso justamente junto a familiares de víctimas, organismos de derechos humanos y referentes de la lucha contra la violencia institucional para denunciar la mentada doctrina Chocobar, que, como dijimos, no es otra cosa que gatillo fácil. Esta semana circuló un video de la responsable de esta política, Patricia Bullrich, despeinada y hablando como si estuviera ebria. Ese video es fake, pero lo que no es fake es Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de la Nación. Esto no es culpa de un peine ni del alcohol. Es la ministra, es la política. Fuera Bullrich. Es la política estúpida, es la política. Es la política estúpida. Mónica Santino con el equipo La Nuestra de la Villa 31 y con miles y miles de chicas con los tapones de punta están destruyendo el mito según el cual el fútbol es cosa de hombres. Para colmo, Mónica ha jugado siempre al mismo tiempo en otra liga, la que defiende la vida y derechos de las mujeres en general y las lesbianas en particular. Familia hincha de Vélez, le gustó jugar al fútbol desde chiquita, jugaba aunque fuera la única mujer rodeada de hombres y llegó a All Boys, luego se hizo directora técnica. Y en 2005 estuvo entre las fundadoras de Las Aliadas, que ahora se llama La Nuestra, equipo que participa en el torneo femenino de la Villa 31. Cuando las pibas tienen esta conciencia, cuando se paran sobre ese derecho, cuando entienden que entrando a una cancha levantan la cabeza y pueden hacer pases y eso da dignidad, cuando se empieza a sentir orgullo por el barrio, cuando se empieza a sentir que las mujeres podemos hacer algo juntas, que cuando las mujeres nos organizamos y nos juntamos, algo se transforma, algo cambia, todo eso generó el fútbol. Y sabe tanto de fútbol y de barrios y de luchas y de pobreza y de formas de control social y de estrategias que quisimos invitarla para charlar de cuestiones futboleras y de la vida, como por ejemplo, ¿qué significa jugar con la cabeza levantada? Mónica, bienvenida a Es la Política. Muchas gracias. Es la Política se llama el programa y pensaba, muchas veces el fútbol, se habló de la utilización política del fútbol. Ahora, vos estás haciendo política desde el fútbol, que es otra cosa. Contame cómo es eso. Sí, yo creo que el fútbol como bien cultural, el fútbol como parte de lo que explica nuestra sociedad, es un hecho que supera la cuestión meramente deportiva, ¿no? Creo que con el fútbol podés explicar muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra manera de ser. Es un escenario magnífico, ¿no? Digamos, para todo eso. Y te lo pueden chorear y usar para algunas cosas, o lo podés traer para otras y también vale y también sirve porque es fantástico todo lo que puede pasar en una cancha y todo lo que puede representar. Entonces, puedo tener recuerdos nefastos que cuando los viví no los sabía, como fue el Mundial 78, tenía tan solo 13 años y no sabía lo que pasaba a 20 cuadras de la cancha de River, y creo que por eso no deja de ser legítimo el festejo de la gente que amaba el fútbol y veía a Argentina campeón del mundo, y nos enteramos después, la gran mayoría, de lo que estaba ocurriendo. Y sí, siempre fue un campo de batalla, de resistencia, porque por mi condición de mujer apenas podía ir a la cancha a ver partidos y sentarme en el sector damas de la cancha de Vélez con mi abuela. Y era no más que eso, y cuando empecé a animarme a jugar, a intentar jugar, cuando era piba era, bueno, qué lindo, qué bien, juega lindo, juega bien, qué llamativo, siempre como algo no extraño, como si fuera una especie de fenómeno, que es más o menos el relato que tenemos la gran mayoría de las mujeres ahora grandes que jugamos al fútbol.
no sé, en los años 70 o por ahí, cuando éramos pibitas. Y después el problema cuando empezás a crecer, ¿no? Y que ya no está bueno. Claro. Y ahí empezás a encontrarte con las primeras cuestiones que marcan cómo nos tenemos que portar las mujeres, cómo tienen que ser nuestros cuerpos, y a qué podemos jugar y a qué no. Pero hasta ahí es todo fútbol, lo que recuerdo, ligado a la felicidad. Claro. Y aparte de ver fútbol y de ir a la cancha y de jugarlo, leer asiduamente la revista El Gráfico, el Goles. Cuando era piba anotaba en un cuaderno cómo iba a formar Vélez el domingo. Y recuerdos intensísimos que tienen que ver con la felicidad, como cuando jugué en AFA ya grande, pasado los 30 años, y haberme hecho amigas de compañeras que son amistades indestructibles, ¿no? El fútbol también te da eso, ¿no? Un tipo de lazo que lo armaste en la cancha y que después cuando vas afuera sigue siendo maravilloso, fantástico, por más que no te veas. Claro. Decías esa felicidad de comienzo en la infancia. ¿Cuándo empezaron los problemas esos de los que hablabas? Y el ingreso a la pubertad o a la adolescencia, ¿sí? Cuando los cuerpos empiezan a cambiar y la mirada sobre el conjunto de las mujeres cambia, y sobre todo la de los varones, y sobre todo las de los órdenes establecidos, ¿no? De cuáles son los mandatos los que nosotras tenemos que obedecer por general. Ahora puede haber un poco más de elasticidad con respecto a algunas cuestiones, pero creo que sigue siendo la misma cuando escuchás cómo se habla de las jugadoras en un mundial de fútbol, como el que estamos atravesando ahora, cómo los medios de comunicación en general hablan de las futbolistas, y esto de, bueno, que seguramente tenés un problema, que seguramente tu sexualidad va a ser contraria a la que se espera, ¿no? Se da por sentado y de manera peyorativa que la mayoría de las futbolistas somos lesbianas. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Que tu cuerpo va a lucir como el de un hombre, que vas a tener las piernas grandes y chuecas, bueno, una cantidad de cosas como el mal del mundo sobre algo que estás eligiendo porque te gusta, y que después una contradicción grande porque vivís en una sociedad que todo se explica con el fútbol, ¿no? Como decía antes. Cuando te va mal es que pateás siempre la pelota afuera, tengo que atajar penales todos los días, digamos, cuando repasás el lenguaje cotidiano está repleto de fútbol. Entonces seguir pretendiendo que las mujeres en Argentina vivimos afuera de un fenómeno de esa naturaleza es ilógico. A todos esos inconvenientes y prejuicios sociales le sumaste el ser directora técnica de un equipo de una villa, o sea, como si no bastara con ser mujer, lesbiana, jugar al fútbol, el estigma del novillero. Sí, creo que la justicia la injusticia es algo que siempre nos reveló a la mayoría de las que vamos a laburar al barrio, ¿no? Nos pone mal, nos pone en un lugar de interpelación, ¿no? Y de qué podés hacer vos para cambiar eso. Entonces creo que hacer fútbol en el barrio con mujeres nos pone en un lugar a la mayoría de las que vamos a trabajar ahí de poder transformar cuestiones, ¿no? Esto de considerarlo político, un hecho político, que las mujeres en el barrio se apoderen de la cancha, ¿no? Que la cancha de fútbol es siempre de los pibes. Y dicho así parece como algo banal o superficial, pero no lo es, porque una piba que ocupa el espacio público más importante de la villa, con un horario que lo sostiene y que esa conquista fue parte de un colectivo, se transforma en un hecho político cuando sale de la casa, rompe la cotidianeidad y logra, no sé, que un compañero varón cuida a los pibes mientras ella está jugando. Entonces, en los barrios, que las tareas domésticas siempre las hacen las mujeres, que los comedores los llevan adelante las mujeres, que las tareas más pesadas son de las mujeres, es enorme, digamos, poder ejercer ese derecho al juego, y nosotras le damos esa lectura política y ese lugar revolucionario. Entonces, para nosotras no es hacer asistencia en el barrio, ni ir a tirar la pelota un rato para que las pibas jueguen. Hay algunos discursos bastante de derecha o fascistoides que con esto de sacamos a los pibes, ¿no? Claro. Los sacamos de la droga, como si fuera algo mágico y sencillo. En realidad hay una complejidad enorme. Y lo que nosotras hacemos es poner un derecho en movimiento, que es muy distinto a decir, voy con una palabra iluminada porque yo no sé qué me creo, y no, lo que armamos es un colectivo con las pibas, las que somos entrenadoras, que a esta altura somos casi todas exjugadoras de fútbol o todavía jugadoras de fútbol en ejercicio, que nos hicimos entrenadoras mientras las pibas se hacían futbolistas, ¿no? Entonces eso es una estrategia de empoderamiento colectivo enorme, y no conocemos una experiencia más feminista que esa, porque ahí el poder se reparte, la palabra se reparte, y los privilegios que podemos tener las que no vivimos en el barrio
lo estamos poniendo en juego todos los días, ¿no? Porque ahí las pibas te dan siempre un mazazo en la cabeza, ¿no? Con respecto a estas cuestiones. Así que fue el fútbol, fue el feminismo, pero fue un proceso que nos fue transformando a todas en el día a día y que le fuimos poniendo esos nombres a medida que los hechos iban ocurriendo. No fue que llegamos con Simón de Beauvoir abajo del brazo a la villa y dijimos, o con los libros de Menotti y Bilardo abajo del brazo, no, es algo que estamos aprendiendo y creo que eso es lo maravilloso que el fútbol tiene. Mónica, ¿cuándo y cómo en tu historia personal se te activó la conciencia de que el fútbol, eso que tanto te gustaba hacer, de piba por ahí alegremente, sin ningún tipo de conciencia al respecto, ¿cuándo te diste cuenta que era una herramienta que te iba a poder servir para una transformación feminista y política? Yo me recibí de directora técnica en el 2001, ¿no? Y jugué en AFA entre el 96 al 99, después de haber hecho la experiencia de militar en la CHA, en la Comunidad Homosexual Argentina, en los 90. Que en aquella época, digamos, la militancia no tenía ningún valor y eras más o menos un marciano o marciana, según en donde estuvieras, porque lo que estaba en boga o los valores eran otros, ¿no? Era más bien... te salvás solo, lo único que importa es lo que te pasa a vos, salir de ese discurso de lo que significó ese neoliberalismo y Menem y todo eso era duro, era difícil. Entonces yo ya venía de una experiencia política muy concreta, con algo que me pasaba personalmente, a mí, a todas las compañeras que estábamos en esa época, y jugar al fútbol, yo siempre dije que fue como cambiar las militancias. No, aquella de la CHA, que era el tiempo de la personería jurídica, el tiempo de la derogación de los edictos policiales, otros tiempos que no soñábamos, pero ni de casualidad, ley de matrimonio igualitario, identidad de género, lo que pasó, nada más que en 20 años, digamos, ¿no? Porque los cambios fueron fabulosos. Cuando llegamos a jugar al fútbol y en AFA, nos dábamos cuenta que había un campeonato que no se enteraba nadie, apenas nuestra familia, que los clubes nos daban el poquito espacio que les quedaba, que teníamos un solo juego de camisetas para todo el año y que nos garpábamos nosotras el lugar para ir a entrenar porque no había espacio en el club. Pero el Boys nos daba la cancha, digamos que eso le pasa a pocos equipos de primera de mujeres. Por lo general jugás en la cancha alternativa, entrenás en el playón de estacionamiento, bueno, este tipo de cosas nos pasaban. Y usar la cancha del Boys fue para nosotras muchísimo, ¿no? Porque podíamos usar el vestuario, salir por el túnel, bueno, un ritual que tiene que ver con ser futbolista que es fantástico. Pero toda esa problemática era, bueno, esto hay que militarlo. Entonces ahí estaba la cuestión de cambiar una militancia por otra. Creo que ahí empecé a darle un poco de dimensión política a la cuestión. Y después el primer laburo formal que tuve como directora técnica fue en el Centro de la Mujer en la Municipalidad de Vicente López, que existía un programa que era para las pibas de los sectores más vulnerables del partido, donde se usaba el fútbol como herramienta para deconstruir estereotipos y hacer prevención en salud. Entonces creo que empecé a politizarme cada vez más en ese sentido y a compartir mesa con muchísimas profesionales feministas y a mirar el fútbol desde ese lugar. La Villa 31 llega después de encontrarnos con una entrenadora norteamericana que había armado un pequeño grupo ahí, que se volvía a Estados Unidos y quería que alguien se quede con ese grupo. Entonces llegué en noviembre de 2007, sola, me enfrenté a un grupo que me miraban como diciendo, esta vieja loca con el pelo parado, ¿de dónde salió? ¿Quién es? Un año entero para hacer vínculo y pertenencia, que son los barrios, es fundamental, porque la gente está podrida de que vaya gente y se vaya, y que diga cosas que después no se cumplen. Y cuando pudimos tener esa base, el grupo empezó a crecer a partir de la conquista de la cancha. Y creció el grupo y creció el cuerpo técnico, ¿no? Nunca pusimos un aviso en algún lugar, sino que fue gente que fue llegando porque se iba enterando o porque nos conocíamos de otros ámbitos. Entonces, por eso insisto que hay un camino de aprendizaje y de más aprendizaje aún en el barrio que, digamos, no está escrito en ningún libro y es lo que te pasa en una práctica territorial, política concreta. Mónica, vos decís también que el fútbol opera cambios sobre los cuerpos de las mujeres. ¿A qué te referís concretamente? Al empoderamiento. Creo que nosotras crecemos con la idea de que hay actividad física que no podemos realizar o que no estaríamos muy capacitadas para eso, ¿no? Está pasando cada vez menos en algunos sectores sociales, pero lo primero que hacen con un pibe es tirarle una pelota dentro de la cuna, y a nosotras nos regalan juegos que más bien tienen que ver con la tarea doméstica, la cocina, la escobita, los bebés. Entonces creo que ya te van formateando con una idea de a lo que podés jugar y a lo que no.
Y si saltás, si te tirás de un árbol y haces otro tipo de cosas, bueno, hay algo mal en esta nena, ¿no? Entonces, crecemos, creo, como si no tuviéramos piernas, ¿no? Entonces, cuando jugás al fútbol, levantás la cabeza para hacer un pase, te das cuenta que podés correr, rasparte las rodillas, meter un codazo si hace falta, poner el cuerpo para defender la pelota, digamos, no son cuestiones que te atraviesan, te empoderan y que te preparan. Nosotras decimos que es una herramienta muy importante para empezar a erradicar la violencia de género. Cuando vos creces y tu cuerpo se vuelve en contra tuya y empieza a ser como un peligro incluso transitar en la calle. Es ser piba. Si jugaste al fútbol tenés una herramienta más, y si jugaste al fútbol con compañeras, el doble, ¿no? Es como un empoderamiento que capaz no se ve claramente ahí en cancha, pero es lo que te pasa en la cotidianeidad, ¿no? Las pibas tienen una frase que para nosotras es fabulosa y la tomamos como consigna: me paro en la cancha como en la vida, que la dijo una piba de 14 años en un espacio de taller después de jugar a la pelota, y creo que resume todo eso, ¿no? Esto de empoderarte de cuerpo y de cómo te plantás, ¿no? Después de haber pasado una experiencia así, porque cuando te sale un gol después de un montón de pases, digamos, es una alegría que es muy difícil de describir, ¿no? Que la sabe él o la que jugó a la pelota. Bueno, eso pasado afuera, bueno, es una piba que está con herramientas para enfrentar la vida. Mónica, hablabas de la vida en la villa, y vista de afuera la villa parece, ¿no?, la villa, una cosa así. Ahora, dentro de los barrios hay también diferencias sociales, ¿no?, entre otras diferencias. O sea, no es una cosa uniforme como se la quiere ver de afuera. En tu experiencia en la CHA de los 90, ¿pasaba algo similar? A las mujeres, o sea, la lesbiana le era más difícil, aún dentro de la CHA, la comunidad homosexual, que era muy discriminada. Dentro de esa discriminación, ¿la pasaban peor las lesbianas que los gays? Creo que la pasamos peor por nuestra condición de mujer. Claro. Hablábamos en aquel tiempo de la doble opresión por mujer y por lesbianas. Hoy hay otras discusiones, hay compañeras que se consideran lesbianas y no mujeres, como las lesbianas otra categoría. Bueno, hay mucha discusión ahora con respecto a las identidades y a la multiplicidad de géneros, que en aquella época discutíamos cara de risa, discutíamos si había que decir homosexual, mujer homosexual o lesbiana, ¿no?, por ejemplo. Pero teníamos mucha discusión para dentro de la CHA y para afuera, inclusive con la representatividad. Se decía que la CHA era una organización manejada por los varones y que las mujeres estábamos siempre un paso atrás. Tuvimos nuestras batallas para eso, bueno, ganamos elecciones, alguna vuelta, donde en comisión directiva eran 8 mujeres las que ocupaban cargos, digamos, tuvimos ahí una batalla, y creo que era así, ¿no? Creo que es así también manifestado, digamos, en el poder adquisitivo. Los varones homosexuales en general tenían un poder adquisitivo mucho mayor al de las lesbianas, en particular. ¿Por qué? Porque nada, tenías profesiones que cobrabas muchísimo más dinero que cualquiera de nosotras, ¿no? Había un chiste viejo en esa época que era que nos juntábamos 50 de nosotras y podíamos comprar una cerveza, y que los varones podían salir de vacaciones, de viaje, de esto, del otro. Bueno, creo que sí, que la distancia existía, que existe aún hoy, y que seguramente las cuestiones de clase, que me parecen fundamental siempre resaltarlas, tienen ahí una base, digamos. No es lo mismo ser lesbiana, vivir en la Villa 31, que vivir en Palermo, ¿no? Bueno, hay digamos, la orientación sexual sola no te define por sí en nada. Y lo mismo ligado al deporte, qué sé yo, en muchísimos deportes hay lesbianas, por supuesto, digamos, no es que la futbolista es lesbiana, pero una buena manera de estigmatizar es esa, y sobre todo para el status quo del fútbol o quienes dominan el fútbol. Claro. Mónica, ¿y qué expectativas tenés con respecto a la profesionalización del fútbol, que es algo tan reciente, ¿no? Tan nuevo? Yo creo que un partido que recién arranca, que está bueno, que lo recibimos con alegría, que la denuncia de Macarena Sánchez cayó en el colchón feminista, que no hubiera tenido luz ni posibilidad si no hubiera miles y miles de compañeras en la calle, que el reclamo por el deporte y el fútbol entró al feminismo, que antes era imposible de imaginarse, porque para las feministas el deporte, el fútbol en general era algo tan de varones que no se preocupaban por eso, y ahora está en agenda. Entonces creo que llega en un momento político justo, ¿no?, como también el desempeño de la selección argentina en el Mundial. Entonces hay montones de cosas para corregir y para que sean mejores, y no creo que ser profesional sea solamente cobrar un salario. Digamos, hay
necesidades que tienen que ver con las divisiones inferiores, en cómo se va a desarrollar el fútbol, cómo los clubes tienen capacidad de alojamiento para pibas chiquitas, que no lo tenemos hoy. Entonces creo que arranca, ¿no? Que es un buen inicio, pero que tenemos que estar ahí atentas a lo que pase y seguir exigiendo todo lo que falta, ¿no? Hay posibilidad de 8 u 11 contratos por equipo, los planteles son de 30 jugadoras, digamos, ¿qué pasaría con las que no cobran? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, hay más preguntas que certezas, pero veo bien que sirvió como una forma de visibilizar el fútbol de mujeres muchísimo más que antes. 8 puntos de rating tuvo los partidos del el partido con Escocia del viernes pasado fue algo fantástico. Yo no lo... o del miércoles pasado. Fue increíble, porque pasaba esto, a ver, montones de varones parados en la televisión, compañeros con el celular, pero mirá cómo juega, mirá cómo, las frases de rigor, no las futboleras, y me parece que ahí te olvidás si es mujer o varón el que está jugando, ¿no? O la que está jugando. Y creo que eso fue maravilloso, ¿no? Lo vivimos con mucha alegría. Tenés un programa de radio que se llama Cambio de Frente. Sí. ¿Qué es un cambio de frente? Bueno, Cambio de Frente es una maravilla. Yo cuando era muy pibita lo veía a Willington meter Cambio de Frente. Era un jugadorazo. Claro. Él como el gen antecesor de Riquelme, claro, pero en Vélez. Claro. Entonces, creo que es una jugada maravillosa que te permite despejar el juego, ¿no? O tirar la pelota para donde no hay nadie, que era lo que decía un gran periodista deportivo, Dante Panzeri. Ahí viste, hay que, digamos, una buena manera de jugar al fútbol es como manejar un auto, ¿no? Y si hay un lugar donde hay mucho tránsito, te tenés que correr a donde hay menos para poder manejar mejor. Bueno, el fútbol es parecido. Entonces el cambio de frente es el que te permite limpiar la cancha. Y históricamente a las mujeres nos dijeron que no podíamos nunca meter un cambio de frente porque no tenemos fuerza. Y he visto a jugadoras ahora en el Mundial en Francia, Florencia Bonsegundo y creo que a Estefanía Banini también, meter cambios de frente impresionantes, ¿no? Estamos desterrando todo eso. Entonces, la idea del programa es, podemos meter un cambio de frente y también hablar como de este cambio de época, ¿no? Este cambio de paradigma. Bueno, podemos jugar y lo podemos hacer bien y mírennos, que no estamos para voltear a nadie, no se sientan amenazados en su lugar que tienen de privilegio y piensen que somos un gran aire fresco para volver a hablar del juego, que me parece que es algo que está completamente olvidado. Día y horario y emisora del programa. Sábados de 9 a 10 de la mañana en Club 947, FM 947, con 2 compañeras fantásticas, Ayelén Pujol, que está todavía en Francia escribiendo sobre el Mundial, y Nemesia Hijos, que es una antropóloga investigadora del CONICET que nos aporta la mirada desde la academia con respecto al género. Da la sensación de que jugás en toda la cancha, pero ¿de qué jugás? De volante central, volante hermoso. Central, sí. Gran puesto. Sí. Hermoso, hermoso. Me convenció el técnico que tuve en All Boys de jugar ahí, soy zurda, y siempre pensaba que era de mitad de cancha para arriba mi lugar, y me convenció y creo que cuando lo compras el puesto es un puesto maravilloso, ¿no? El de tener el equipo cortito y como un control entre líneas y posibilidad de pensar el partido. No era un 5 de estos de raspar los tobillos y de quite, pero tuvimos una última etapa que para compensar un poco eso fue a la primera persona que escuché hablar de doble 5 allá por el año 98. Entonces tenía una compañera, nos repartíamos la cancha, una compañera que raspaba, que jugaba del lado derecho y yo del lado izquierdo. Pero es fantástico. Y para una idea referente o haber parecido a quién, digamos. Bueno, a mí me gustan los 5 que juegan bien, ¿no? La pelota, Redondo, Gago. En Vélez hubo grandes números 5. Me acuerdo de alguna etapa de Cabrera, que era 5 de Huracán, claro, jugadorazo. Y después cuando era muy piba a mí me gustaba mucho Julio Asad, que jugaba de volante central, el tío del otro turco. Claro. Que se rompió la rodilla en un asado, jugando la pelota en un asado familiar y no jugó más, pero que era posiblemente el 5 de la selección de Menotti en el 78 y no lo pudo ser por esa lesión. Bueno, yo cuando era piba lo veía jugar a él y era increíble. Mónica, gracias. Gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Dejarnos jugar con vos. No, todo bien. Vengan a jugar a la villa cuando quieran. Allí estaremos. Bueno, es la política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida. Es la política
política estúpida